Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Bienvenidos a Radio Caracas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar conectados desde la plataforma digital rcr.tv, desde el canal de YouTube, desde el Dilo, desde el Periscope, desde este mismo instante que comienza el programa. Gracias por permitirnos acompañarnos en sus almuerzos de oficina en el trabajo y gracias por permitirnos acompañarnos donde quiera que vayan en sus vehículos. Estamos al aire y hay un pequeño percance. En los años 60, el castrocomunismo pretendió invadir a Venezuela. No pudieron. Aquí los recibieron Rómulo Betancourt y la ofensiva de unas fuerzas armadas con dignidad. A plomo limpio los sacaron de aquí. Esta Venezuela de hoy recibe al presidente de Cuba y quienes estudian y leen y se interesan por saber qué ha pasado en Cuba saben qué significa ser un presidente de Cuba. Hago énfasis en que debemos ponerle comillas a esa presidencia. Pero está aquí en Venezuela el presidente de Cuba. Estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo no va a estar en la Asamblea Nacional Constituyente si es cubana, si es una copia fiel de la Asamblea Constituyente que impuso Fidel Castro allá en Cuba y que así también nos la impusieron acá nosotros? Y repito, para que no se nos olvide nunca, violando más de 60 artículos de la Constitución vigente y todos los derechos políticos de los venezolanos. Esa misma constituyente que el mundo, hasta Suiza, llamó poderosamente la atención, quiso que se pronunciaran los países del mundo, quiso que la rechazaran, la condenaran y además dijeran que no la reconocían. No es acá en Radio Caracas Radio, para quienes están atentos a estas cosas que decimos. Es el mundo moderno que se manifiesta cuando existen estas señales que indican que un país va a estar secuestrado por una dictadura y por una dictadura de corte socialista, militarista y con un alto componente de castrocomunismo. Les decía que está aquí el presidente de Cuba, que después de la Asamblea Nacional Constituyente fue un acto en ese Miraflores tan lejano para los demócratas, en aquellos pasillos donde tantos construyeron a este país, pues allí le pusieron una banda presidencial. Ayer me preguntaban, ¿qué significa esa bandana? Bueno, es un acto simbólico, muy probablemente, pero también nos manda un mensaje muy claro a todos los venezolanos. Esta banda se la ponemos al jefe de todo esto. Y qué casualidad que ocurre horas después de la entrega del rehén norteamericano, porque así lo calificó el presidente Donald Trump, al senador Corker el sábado pasado. Y voy a insistir, no solamente por Mari, que desde la Colonia Tovar me pedía que por favor leyera el artículo ayer, sino por todos ustedes, porque justamente la parte que no les leí es la que tiene que ver con Estados Unidos y cómo Cuba se ha burlado de Estados Unidos y de su buena fe a lo largo de todos estos años entregando rehenes. Y casualmente se nos aparece aquí pues el señor presidente de Cuba. Les voy a leer.
Lo que se obvia en el caso del senador Bob Corker es que desde que Kissinger llevó las primeras negociaciones largas de alto nivel durante 18 meses a partir de junio del 74, y antes Kennedy y Johnson, pasando por las negociaciones de Ford y su senador o Carter y su senador, los ofrecimientos secretos de Ronald Reagan hasta las últimas negociaciones de Obama y su senador, que también duraron 18 meses. Todos los presidentes estadounidenses y sus senadores han hecho exactamente lo mismo que hizo el senador Corker el sábado. En todas esas negociaciones, los Castro realizaron incontables gestos que en estos 60 años permitieron a todas las administraciones soñar con cambios y que además iban por buen camino. Estas demostraciones iban desde la liberación de presos y rehenes hasta la visita de familiares. Solo que los estadounidenses nunca entendieron que los Castro habían aprendido rápidamente que a través de esas negociaciones secretas lograron encontrar nada menos que la supervivencia en el tiempo del régimen. Y es que Bob Corker hace relativamente poco dijo que era necesario revisar el asunto del embargo porque no había dado los resultados esperados. Pueden leerlo en USA Today. Lo que muy probablemente desconoce el senador es que los Castro, supervivientes expertos, le encontraron la caída al modelo estadounidense y supieron aprovecharse constantemente de estos y sus profundas contradicciones, pero sobre todo de sus debilidades. No fue el bloqueo el que no funcionó, sino la increíble cantidad de políticas incoherentes estadounidenses las que paradójicamente sostuvieron a Castro en el poder. Del bloqueo extrajeron la solidaridad mundial, de la ley de ajuste cubano que sus jóvenes fantasearon con el sueño americano y no buscaran otra cosa, acabándose con esto la olla de presión interna. De las remesas, la tranquilidad de millones que estimulaban aún más el sueño. Y de las negociaciones secretas, nada menos que la supervivencia política. Qué casualidad que está el presidente de Cuba aquí en Venezuela. Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Buenas tardes, ¿cómo están? Maravillosa audiencia. Buenas tardes, María Teresa, ¿cómo estás? Hola, Thaís, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, ¿cómo estás tú? Bueno, yo recomendé tu artículo de los marines del senador Corker, Ut et Orbis, como se dice por ahí, porque realmente tú haces un análisis histórico muy, muy importante de lo que ha sido la política de los Estados Unidos en la búsqueda de la liberación de los ciudadanos privados ilegítimamente de su libertad. Y hace poco menos de 2 meses liberaron 3 prisioneros políticos de Corea del Norte, es decir, del régimen más duro del planeta, y eso significó que, bueno, hay unas negociaciones allí en marcha entre Trump y el gobierno de Kim Jong-un, que por cierto el senador Corker en esta pequeña cosas que explica sobre lo que ocurrió con la liberación del norteamericano, y dice que bueno, que si ellos han sido capaces de sentarse con Kim Jong-un, que también tienen que negociar con el resto. Y yo creo que ahí está el pragmatismo frente a lo que vimos, ¿no? Así es, así es. Además debo agradecerte tu recomendación. Dije que para mí era un honor que te hubiese recomendado el artículo. No, amiga, yo te sigo, te leo, te suscribo, pero este artículo me encantó y no es que los demás no me gusten, pero creo que estuvo muy bien ajustado al momento que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, si tú quieres le lees a nuestros oyentes nuestro menú para el almuerzo de hoy, informativo desde el punto de vista internacional, que creo que tenemos algunos temas, teníamos 2 semanas sin conversar, yo me excuso con nuestra audiencia porque estaba dando clase las últimas 2 semanas y justamente tenía clase al horario de nuestro programa, pero sé que Neomar ha estado allí y sé que los demás han hecho un excelente trabajo, pero me hacía falta conversar contigo y conversar con la audiencia sobre los temas internacionales. Y bueno, sencillamente para que comencemos, digamos que el aperitivo sea el que tú decidas y ahí empezamos, tú me dices cuál va a ser el plato fuerte del día de hoy. Yo creo Tenemos la primera vuelta. Sí, ajá. Yo creo que la audiencia espera esto, la primera vuelta, pero antes de que se me olvide, el martes, cuando estaba con la magistrada Blanca Rosa Mármol, alguien llamó
preguntándonos sobre este ingreso. No sé si es realmente el ingreso de Colombia a la OTAN, y yo le prometí a ese oyente que hoy lo podríamos conversar contigo porque ese es tu tema y entonces lo pasamos para hoy. Entonces vamos con tu agenda que nos has planteado y al final, sí, si puedes dar una explicación sobre este tema de la OTAN, te lo agradeceríamos. Mira, es que creo que como vamos a hablar de la primera vuelta de las elecciones colombianas, pues podemos tocar el tema de una vez del ingreso de Colombia como observador global en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Como sabemos, el domingo pasado, el domingo 27 de mayo, se llevó adelante la primera vuelta de las elecciones colombianas. Usualmente en las elecciones colombianas no hay un triunfo en la primera vuelta, siempre se van hacia la segunda vuelta, lo cual permite, por un lado, decantar el panorama político y por otro lado, afianzar lo que es el sistema de negociación de los partidos políticos de cara a lo que va a ser la nueva legislatura. No olvidemos que este año, en el mes de marzo, también se llevaron adelante las elecciones para los representantes al Congreso y los senadores al Congreso, con lo cual se forma todo un nuevo gobierno a partir del mes de agosto. Yo circulé entre los amigos ayer un análisis que hice sobre la primera vuelta de las elecciones colombianas y quiero resaltar algunos elementos en este sentido. Primero, es una elección en la cual se reduce de manera significativa la abstención. Normalmente en los procesos de primera vuelta en Colombia la abstención suele ser muy alta. Sin embargo, en esta oportunidad se redujo y si analizamos la elección del 2010, la elección del 2014 y esta, pasaron de un 60% de abstención a un 48% de abstención, lo cual es una cifra muy importante. Eso que nos permite vislumbrar hacia lo que va a ser la segunda vuelta, que va a haber una alta participación de electores el día 17 de junio, fecha en la cual se va a celebrar la segunda vuelta. En segundo lugar, quiero destacar la eficiencia de la Registraduría Nacional de Colombia. Totalmente. Realmente sí. Uno lo lee y lo ve y te da una envidia enorme, donde tú puedes ir viendo desde el primer boletín en línea, cuando se van cerrando los centros, se va transmitiendo la información y un proceso que cierra a las 4 de la tarde, a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, tú tienes un resultado confiable, tienes un resultado transparente y tienes un resultado que nadie pone en duda, salvo los sospechosos habituales de costumbre que los hay en todos los países. Pero realmente da envidia ver cómo se desarrolla el proceso electoral en Colombia. Comienza con el himno nacional y las autoridades abren los colegios y a las 4 de la tarde se coloca el himno nacional y el proceso se termina. Así haya electores en la cola. Es decir, no hay ninguna autoridad que haga permanecer ilegalmente o injustificadamente los centros electorales. El ciudadano sabe que tiene que acudir a votar antes de las 4 de la tarde porque si no se queda sin votar y colocan el himno nacional y se acabó y empieza el conteo. Por eso es que 1 hora y media después o 2 horas después sabemos quiénes son las personas que pasan a la segunda vuelta. Yo creo que eso hay que destacarlo, Thais, porque nosotros carecemos de algo como eso y que el sistema más automatizado del mundo son las 3 de la mañana y no han dado el resultado. Bueno, yo creo que eso es un aspecto a destacar. Sabemos por qué es automatizado y por qué no es como el de los alemanes, manual, ¿no? Que es la economía más grande del mundo. Y hay que ver la cara a los alemanes. Tú automatizas el proceso, pero no el resultado. Así es. Que es lo que dicen los alemanes. Nosotros podemos automatizar todo el proceso, pero el resultado sigue siendo el conteo, como en todas las partes del mundo, que se abre la caja y se cuentan los votos. Otro aspecto interesante de la primera vuelta de las elecciones es, yo creo que la participación de la gente joven. O sea, hay un voto joven muy importante. ¿Y en qué contexto ocurre esto? Es la primera vuelta de las elecciones presidenciales que ocurre luego de las firmas del proceso de paz de 2016. Entonces hay toda una generación que ya no conoce afortunadamente los horrores de la guerra y que son los jóvenes millennials post-conflicto. Entonces estos tenían
digamos, son un porcentaje muy importante del padrón electoral de Colombia, que son 36.783.940 ciudadanos habilitados para votar, que podían inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. ¿Qué pasa ahora? Es decir, ¿qué es lo que podríamos esperar de la elección de Colombia de cara al 17 de junio? Primero, que se están dando negociaciones entre los partidos políticos. ¿Cuáles son, a mi juicio, los más importantes? Hay dos partidos, que es el Partido Liberal y el Partido Cambio Radical, liderados cada uno de ellos por Humberto de la Calle y por Germán Vargas Lleras, que no resultaron favorecidos en la primera vuelta, pero que el Partido Liberal ya le endosó su apoyo ayer a Iván Duque, en voz del expresidente Gaviria, tiene 14 senadores y 35 representantes en el Congreso. Y el Partido Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras, que salió realmente con un número que la gente se imaginaba que iba a pasar a segunda vuelta, y yo lo dije en Colombia, no, él no va a pasar a segunda vuelta. A segunda vuelta pasan Iván Duque y Petro. Quisiera destacar, permíteme que te interrumpa un segundo, sí, claro, porque quiero destacar que estuviste en Colombia 2 semanas antes de las elecciones y que mucho del material de este análisis de la primera vuelta de las elecciones lo recopilaste in situ, lo recopilaste allá. No es una investigación solamente hecha a distancia, ¿no? Esto para que nuestra audiencia entienda la calidad de lo que nos estás diciendo. Pero también tenemos que ir a un corte, María Teresa. Ay, cómo no. Ya vamos a hablar entonces de qué va a pasar con los apoyos legislativos. Así es. Ya volvemos, amigos. Hoy es jueves de Venezuela y el mundo. El espacio de la profesora María Teresa Belandria, experta en el tema internacional. Y no lo digo yo, Thaís Peñalver, lo dice el lugar donde ella se encuentra en este momento en el mundo, llevando nuestro nombre en alto. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho y con la profesora María Teresa Belandria en su espacio Venezuela y el mundo. Antes de ir a la pausa nos estaba haciendo un análisis de cómo quedaron los apoyos legislativos en estas elecciones de Colombia. Adelante, María Teresa. Bueno, te decía que el Partido Liberal, que ayer le endosó su apoyo a Iván Duque, tiene 14 senadores y 35 representantes para el próximo Congreso, y Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, tiene 16 senadores y 30 representantes, con lo cual esos apoyos son muy importantes para cualquiera de los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Por un tema de lógica ideológica y de la trayectoria que traen estos congresistas, evidentemente uno piensa que los apoyos van a ir hacia Iván Duque. Y la llave que podría significar el triunfo de uno u otro de los candidatos la tenía Sergio Fajardo. Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia y, sorprendentemente, como lo pongo yo en mi análisis, en su estado, en su departamento donde fue gobernador y en la ciudad donde fue alcalde, no ganó. Ahí ganó de manera contundente Iván Duque. ¿Dónde gana Sergio Fajardo? En el distrito capital de Bogotá. Fue contundente el triunfo que le dieron los bogotanos a Sergio Fajardo. Y allí Petro sufre una derrota gigantesca, habiendo sido alcalde de la ciudad, que fue, por cierto, fue uno de los peores alcaldes que tuvo Bogotá. Por eso fue que lo derrotaron, porque le pasaron factura. Así es. Pero, digamos, lo de Sergio Fajardo no deja de ser interesante porque estuvo muy, muy cerca de pasar a segunda vuelta
Y yo creo que si en vez de pasar Petro, pasa Sergio Fajardo, no podríamos predecir quién va a ganar la elección en Colombia, porque la figura de Sergio Fajardo se creció políticamente y él anoche declara que le da libertad a la militancia de la Alianza Verde más el Polo Democrático, que ahí aglutina los partidos verdes, el partido de Antanas Mocus, etcétera, que tienen 15 senadores y 11 representantes. Sin embargo, esos votos son muy, muy importantes para lo que va a ser la elección del próximo 17 de junio en Colombia. De manera que yo creo que la llave que abre todas estas alianzas, todo este proceso, va a ser, por un lado, los apoyos legislativos que reciba Iván Duque de Cambio Radical y del Partido Liberal, y por otro lado, cómo va a votar la militancia del Polo y la Alianza Verde. Eso me hace a mí, digamos, entrar en otro tipo de análisis de la elección colombiana. Y me fui a analizar qué pasó en los departamentos, es decir, qué pasó en los municipios, cómo votaron los colombianos que viven cerca de la frontera con Venezuela, porque eso también es muy significativo, Thaís. Claro. ¿Y qué encontramos? Iván Duque gana en el norte de Santander con un 61% de los votos, y donde obtiene mayor número de votos es en Cúcuta, pero también gana en Arauca, en Puerto Rondón, gana en Bichada, en la Primavera, gana en Guainía y gana en el Cesar. Es decir, todos estos departamentos que son fronterizos con Venezuela, Iván Duque obtiene un apoyo muy importante, superior al 60%. ¿Puedo hacer otra nota antes de que continúes para nuestra audiencia, sí, María Teresa, que eres no? experta en el tema de la frontera con Colombia, Venezuela con Colombia? Continúa. Digamos, ¿por qué creo yo que los colombianos votaron así? Porque son los colombianos de la frontera los que están sintiendo la crisis venezolana de manera directa. Es decir, ellos saben lo que está pasando, la crisis de alimentación, la crisis de vivienda, la crisis de salud, la gente muriendo en la frontera por falta de medicamentos, de alimentos, la gente cruzando la frontera a pie. Es decir, esa es la gente que no quiere que Colombia se convierta en Venezuela. Y son los que votaron de manera más contundente por Iván Duque en la zona de frontera. No ocurre lo mismo en La Guajira. En La Guajira gana Gustavo Petro. En La Guajira él obtiene 43% de los votos. Pero ¿dónde más gana Gustavo Petro? En el Putumayo, en Nariño, en Cauca y en el Chocó. ¿Eso qué significa? Una parte de la frontera con el Ecuador, pero también donde gana Gustavo Petro, en los departamentos y municipios más rurales de Colombia, más hacia el interior de Colombia, en el Pacífico colombiano, donde históricamente ha estado la presencia de la FARC. Entonces, allí hay una diferencia entre el voto del interior de Colombia y lo que podríamos decir que son los llanos orientales, es decir, la frontera con Venezuela, y una parte del Pacífico colombiano como Cartagena y San Andrés, donde gana Iván Duque. Y lo que mencionaba hace un minuto, que Sergio Fajardo arrasa en todo el distrito de Bogotá. Entonces, analizando la primera vuelta por departamento, pues encontramos un poco hacia dónde se mueve la intención de voto de los colombianos. Además, Iván Duque ganó en el exterior, obtuvo casi 1.400.000 votos de los colombianos residentes en el exterior, lo que permite sencillamente avisorar que para la segunda vuelta estos votos aumenten y que ese voto en el exterior no se va a mover hacia Petro. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones para nuestros oyentes sobre las perspectivas de la elección? ¿Qué creo yo que va a pasar en la segunda vuelta? En primer lugar, un aumento de la participación, es decir, van a haber más colombianos votando. En segundo lugar, unas alianzas naturales entre los partidos políticos, pero también otras forzadas por la necesidad de sobrevivencia de los congresistas, que al su principal candidato, digamos, Vargas Lleras o Humberto de la Calle, no llegar a la segunda vuelta, necesitan sobrevivir en el Congreso colombiano, y ahí vamos a ver entonces algunos apoyos, especialmente los que dije, del Partido Radical que se materializó ayer y de Cambio Radical. Una alta polarización en el discurso, tanto de los candidatos como en la calle. También vamos a ver endosos de apoyos a última hora, quizás 2 días antes, 3 días antes, vamos a tener un suspenso ahí unos días antes. Incremento de las comparaciones entre Duque y Uribe, porque eso es lo que le da rédito a Petro para descalificar a Duque. También una comparación entre Petro, Chávez, Maduro, también para descalificar a Petro. Y vamos a ver pronunciamientos tanto de la FARC como del ELN.
Yo creo que ahí viene una campaña grande de endoso del apoyo de la FARC como partido político y como grupo guerrillero a Petro, donde vamos entonces a empezar a escuchar denuncias de fraude para tratar de descalificar el proceso. Y muy probablemente, ojalá no ocurra, pero digamos, tomando en cuenta la historia de Colombia, algún hecho violento aislado provocado por las disidencias de la FARC o por el ELN. María Teresa, ¿podrías dar un breve análisis biográfico de Fajardo? ¿Quién es él? ¿De dónde viene? Sergio Fajardo. Bueno, Sergio Fajardo es un profesor universitario como Antanas Mockus, con una carrera muy grande dentro de la academia, un hombre siempre del departamento de Antioquia y fue alcalde de Medellín, un hombre considerado un intelectual como Antanas Mockus, digamos, con estas ideas de la Colombia verde, un hombre de centro. Yo te diría que es un hombre socialdemócrata, más que de centro-izquierda. Digamos, su pensamiento es más socialdemócrata que de centro-izquierda y estaba considerado en esta contienda electoral el centro de la discusión. Es decir, en Colombia en este momento todo el mundo agrupa a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez y a Uribe como la derecha y ubican a Petro como la izquierda. Entonces Sergio Fajardo era como el centro de la discusión política. Yo creo que tiene una gran carrera política y lo puse en mi cuenta de Twitter en estos días. Si gana Iván Duque, sabemos que Sergio Fajardo puede ser el próximo presidente de Colombia en 4 años porque no hay reelección. Pero si ganaba Petro, Sergio Fajardo no va a ser presidente nunca. Ni ninguno otro. En estos días veía algo que decía, si gana Iván Duque, Petro puede ser presidente en 4 años, pero si gana Petro, ni en 50 años van a haber nuevos presidentes. Nadie va a ser presidente, sino que se miren en el espejo de Venezuela. Sí, y eso, vamos allí, se está mirándose la sociedad colombiana la que decide en el espejo de Venezuela. Yo creo que sí. Y para terminar con el análisis de Colombia, yo creo que va a ganar Iván Duque, lo dije hace 2 meses, cuando empezó la contienda, además lo dije el 11 de marzo, cuando hubo las primarias que permitieron que Iván Duque le ganara al resto de los candidatos del Centro Democrático. No olvidemos que es un mandato de 4 años sin reelección y creo que ganando Iván Duque va a haber un fortalecimiento de los vínculos con los Estados Unidos, va a haber una reforma del proceso de paz, especialmente en qué cosas, quizás no en lo sustantivo del proceso, pero sí en lo que tiene que ver con la erradicación de cultivos, con la nuevamente hacer aspersión en las zonas de cultivo, porque ha aumentado muchísimo el cultivo de drogas y también el tráfico. Creo que vamos a tener un incremento de la tensión entre Venezuela y Colombia, muy importante, sin que esto afecte a los migrantes venezolanos, pero que podría significar una ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Y también creo que con el apoyo mayoritario que va a tener Iván Duque dentro del nuevo Congreso de Colombia, es posible que finalmente se haga el reglamento de justicia especial para la paz, pero que no haya nuevas concesiones a la FARC. Y eso va a obligar al ELN, que está sentado cómodamente en La Habana, pasándola bien como la pasaron los guerrilleros de la FARC durante 4 años, a que o firmen un acuerdo de paz bajo las condiciones que va a poner el nuevo presidente o que desistan definitivamente y se vuelvan al monte. Eso es lo que creo sobre las elecciones de Colombia. Nos dice la señora Gloria Ariza en la cuenta de YouTube de Radio Caracas Radio, Dios las escuche y salgan a votar anti-Petro. Pero es el Día del Padre y el Mundial, 3 juegos. Espero no incidan en ir a votar. Saludos desde Cali. Así Igualmente. Bueno, María Teresa, ¿se reúnen o no se reúnen Trump y el señor de Corea del Norte? Bueno, mira, esto tiene más suspenso que una novela de Agatha Christie. Para decirlo en términos divertidos, ¿no? Sí. La reunión era el 14 de junio en Singapur. Hace una semana dijeron que no se reunían. El presidente Trump lamentó mucho que no se reúnan los dos presidentes, presidente y dictador de Corea del Norte. ¿Quién suspende? ¿Quién la suspende? Porque eso tengo una duda. ¿Fue un tuit de Trump? Es que fue un tuit del presidente Trump diciendo que se lamentaba que no iba a poderse realizar la reunión. Pero entonces el dictador de Corea del Norte muestra un video donde supuestamente eliminaron todas las instalaciones nucleares. Y yo creo que debería irse a trabajar a Hollywood,
porque el que piense que la explosión de unas casas de madera que además volaron por los aires, me recordó el cuento de los 3 cochinitos, donde soplas la casa de madera, eso podría ser una instalación nuclear secreta, ¿no? Yo creo que Kim Jong-un subestima la capacidad de cualquier ciudadano del mundo de mirar un video donde lo que explotan son unas casas diciendo que ya él eliminó el programa nuclear. Eso no es tan fácil. Pero bueno, creo que está tratando de dar avances significativos, y el día de ayer, llegó a Nueva York el segundo hombre más importante de Corea del Norte. Llegó a Nueva York ayer a reunirse con una delegación del Departamento de Estado, y creo que entonces finalmente la reunión se va a dar. Lo que no sabemos exactamente si va a ser en Singapur, como estaba previsto, y cuál va a ser el día. Bueno, suspenso, como bien dices tú. Sí. ¿Sabes qué? Se nos olvidó explicarle a nuestro oyente lo que preguntaba sobre el ingreso de Colombia. El ingreso de Colombia a la OTAN. Bueno, como saben los oyentes, la OTAN se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar que se hace después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se consolidan los lazos para la prevención y para estrategias conjuntas de seguridad y defensa entre los países de Europa y los Estados Unidos. Esto ocurre luego del Plan Marshall, del apoyo militar que le dio Estados Unidos a Europa para la reconstrucción, y allí entonces en la OTAN hay mandos militares de los países de Europa, los que son miembros de la OTAN, no todos los países de Europa son miembros de la OTAN, y el comando de los Estados Unidos. No habían actores extrarregionales, sin embargo, como en todo acuerdo o en toda alianza, siempre puede haber países que participen como observadores. Eso pasa, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, para ponerlo en términos regionales. ¿Quiénes son los miembros de la Alianza del Pacífico? México, Colombia, Perú y Chile. Pero hay miembros observadores que no pertenecen a la región y que pueden participar. Bueno, Colombia ingresa como observador global dentro de la OTAN. Y eso es un paso significativo tanto para las fuerzas militares colombianas como para el prestigio de Colombia. Ellos, acuérdate que andan por el mundo explicándole al planeta cómo hicieron el proceso de paz, y tienen 54 años combatiendo, de manera que tienen mucha experiencia en el terreno. No olvidemos que no hay conflictos en otras partes, y ellos todavía están combatiendo dentro de su país, de manera que es una noticia muy buena, que no representa una amenaza para ninguno de los países de la región, que no es que ahora los combatientes colombianos, los militares, se van a transformar en unos Rambos que van a invadir el resto del continente. Eso no va a pasar, pero es un aliciente para Colombia, y un nuevo triunfo para Juan Manuel Santos, que sigue acumulando trofeos. Yo no sé si el del proceso de paz le va a salir bien, pero bueno, esa es un poco la explicación, Thais. Sí, tenemos también en la agenda la guerra comercial de Estados Unidos con el planeta y sus consecuencias, y por supuesto hablar del informe de los expertos de la OEA. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa, me imagino. Así es, porque vamos a una pausa, ya regresamos, amigos, con la profesora María Teresa Velandre, haciéndonos de paso el análisis estupendo que nos hace de la primera vuelta de las elecciones de la República de Colombia. Les voy a decir que este informe es una primicia para nosotros acá en Buen Provecho y Radio Caracas Radio. Gracias, María Teresa. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook, o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar.
La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv por medio del canal de YouTube, quienes tienen un chat y una conversación interesante, quienes están con nosotros por Periscope viéndonos desde que comenzó el programa. Estamos hablando con la profesora María Teresa Belandria porque hoy es su espacio Venezuela y el mundo acá en Buen Provecho. María Teresa, antes de continuar con la agenda tenemos una llamada en línea, el señor Alonso Becerra. No? Adelante, Alonso. Muy buenas tardes, buen provecho a toda la audiencia y a ustedes dos. Excelente radiografía nos ha presentado María Teresa del sistema electoral colombiano. Excelente, muy buena explicación, muy claro. Y lo que dijo está ahí, in situ, no fue que se lo contaron ni fue un escrito, una ponencia, no, lo vivió allá y conoce el sistema, por eso nos lo cuenta tal cual. Por otra parte, quiero recordarle a María Teresa que hay una película, esto que comentó ella del video de allá del dictador de Corea del Norte. Hay una película que se llama Operación Capricornio 1, que simuló desde un estudio clandestino de televisión un viaje al espacio y fue descubierto. Ahí les dejo eso. Bueno. Tenemos otra llamada, María Teresa, la señora Carmen Salas desde el Junquito. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Creo que se cayó la llamada, pero tenemos a Elizabeth Trujillo, María Teresa, que nos saluda con mucho cariño desde Kuwait y nos dice, excelente programa. Bueno, mientras terminan de entrar las llamadas, vamos a continuar con la agenda y la guerra comercial de Estados Unidos que nos propones analizar y sus consecuencias. Mira, hace un par de meses el presidente Donald Trump señaló que iban a colocar nuevos aranceles a la importación de acero. Y eso incluía la importación de acero hacia los Estados Unidos desde países como China, etcétera, ¿no? Y un poco para privilegiar la industria del acero de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente eso es una decisión que fue acogida de manera muy favorable por los productores de acero de los Estados Unidos, pero que se le advirtió al presidente que iba a generar un aumento tanto de los costos como de los procesos que digamos, ya no es como al inicio de la revolución industrial, que los países producían desde la materia prima hasta la fabricación final del producto, sino que la mayoría de los procesos industriales ahora ocurren en varios países. Entonces, eso generó alarma en la comunidad internacional, diciéndole al gobierno de los Estados Unidos que se iba a desatar una guerra comercial por el tema de los aranceles puestos al acero. Eso hizo que hace 2 semanas el presidente Trump decidiera eliminar los aranceles de las importaciones con China. Y esto hay que entenderlo en el contexto geopolítico global. Es decir, China es un actor fundamental para entender la dinámica con Corea del Norte. ¿Por qué? Porque Corea del Norte es fronterizo desde el punto de vista terrestre con China. Y se sabe que el régimen de Corea del Norte, más cerrado del mundo, ha podido sobrevivir durante más de 50 años gracias a que China le suministraba materia prima, alimentos, etcétera. De manera que entonces el gobierno de los Estados Unidos desde hace meses está tratando de trabajar con los aliados de Corea, metiéndole presión para evitar que le sigan enviando materia prima que pueda ser utilizada en el programa nuclear, y obligando a China a que tome una posición en las negociaciones. China es un actor fundamental en lo que pueda ocurrir entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Entonces eliminaron, es decir, quitaron lo que había sido el arancel hacia las importaciones de acero China. Pero por otro lado, desde ayer se está hablando de un aumento de los aranceles de los productos importados desde Europa.
No olvidemos que durante el mandato de Barack Obama se intentó suscribir finalmente el acuerdo comercial el acuerdo transatlántico entre los Estados Unidos y la Unión Europea, que no logra materializarse y que podría significar el ingreso de productos europeos a Estados Unidos con bajos aranceles, así como la exportación de productos americanos a Europa con bajos aranceles. Ahora, cuando se dice que va a haber un incremento de las tasas de importación, pues hay lo que se denomina una guerra comercial en ciernes. O sea, un poco quería contarlo para que sepan otras cosas que están pasando en nuestro mundo antes de meternos en el tema Venezuela otra vez. Tenemos una llamada, la señora Zulay Gómez, desde Las Acacias. Adelante, bienvenida. Buenas tardes, Taí, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, estoy llamando, Taí, para darle las gracias a ustedes por esa colaboración que tuvieron con el niño que tiene seis mesinos, que necesitaba la leche. ¿Se acuerda? Sí, claro. Bueno, ayer. La señora Sánchez, estoy muy agradecida con ella, Rebeca Sánchez, que Dios me la bendiga. Hoy fuimos y retiramos la leche, está ahí, muy amable esa señora. Esa es Venezuela, está ahí, y me siento orgullosa de decir que Radio Caracas es la emisora que se preocupa en estas cosas. Fíjate que yo llamé hasta de Houston, me llamaron que me van a mandar unos potecitos de leche. Entonces esa es Venezuela, que puede estar donde esté y colabora con nosotros, somos unidos. Entonces ahí, que Dios lo bendiga, por lo menos ya se le solucionó un poco el problema al niño, que lo que tiene son 3 meses de nacido, más 6, que 6 mesinos serían, ya estuviera naciendo ahora, pero Dios le dio la vida. Y es el Estado el que debería, como tú lo dijiste ayer, ocuparse de estas cosas. Pero Radio Caracas, que Dios me los bendiga, y vamos a luchar por ellas, no nos las van a quitar, porque es lo único que contamos con Radio Caracas, que dice las verdades y son muy colaboradores en este sentido. Gracias, y Dios me los bendiga, y a la señora Rebeca Sánchez, que Dios le dé toda la fortaleza, porque qué persona más amable, muy cariñosa. Amén. Gracias. Que me alegro muchísimo, señora Zulay, que hayan conseguido la leche para su nietecito. Muchísimas gracias a la señora Rebeca Sánchez y a todos aquellos que le están ofreciendo ayuda a la señora Zulay y a su hija, porque el bebé nació de 6 meses y bueno, será dentro de poco un gran venezolano. Gracias a ustedes también por estar en sintonía con nosotros y confiar en nosotros. Nos debemos a ustedes. Bueno, María Teresa, con esta buena noticia, te digo que tenemos 1 minuto para darle una introducción al informe de expertos de la OEA y vamos a una pausa y regresamos con más de buen provecho, ¿te parece? Bueno, en este minuto solamente mencionarle a nuestros oyentes, está colocado en mi cuenta de Twitter y está en la cuenta oficial de la Organización de los Estados Americanos, el informe que se presentó el día martes 29 de mayo en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, cuyo informe se denomina Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. De ese informe vamos a hablar al regreso de la pausa. Ya volvemos, amigos, con más de buen provecho, con esta alegría que nos ha dado Zulay. Yo sí me fui triste ayer de aquí y preocupada. Qué bueno que hay venezolanos que están pendientes de nosotros. Qué bueno que la sensibilidad, la humanidad es la que siempre priva por encima del mal. Ya volvemos, amigos, con más de buen provecho. Volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso.
Leopoldo, el club. ¿Y María Corina? Yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Si eres una mujer dinámica y vistes casual, no pierdas el glamour y tu sex appeal. Llégate a Leonard Shot y escoge la ropa que se adapta a tu personalidad y mantiene tu elegancia para que te distingas entre todas. Leonard Shot está en el centro de compras Verpo Este, planta baja, local 153, entre las calles Pantín y Los Ángeles, en Chacao. Teléfono 0412-804-5653 y 0424-162-9489. Leonard Shot es moda y algo más. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos acá en Buen Provecho, ya entrando a nuestro último segmento de este programa de hoy, con la profesora María Teresa Velandria. Nos preguntan, su cuenta de Twitter es @matv63. ¿Es esa, María Teresa? No, @matv. @matv solamente. Sí, solamente Matv. El 63 es el correo. El correo y la de Instagram también, ¿no? Sí. La de Instagram tiene el 63. Sí, no, pero el Twitter es @matv. Ok. Mire, este informe realmente es muy duro de leer. Tiene 420 páginas. Voy por la página 150. Leí el resumen ejecutivo y por eso me permito compartir con ustedes algunas reflexiones. El informe fue elaborado durante casi 2 años por expertos en el área de derechos humanos y sencillamente lo que hay es que leer la recomendación. La recomendación del panel de expertos dice lo siguiente: el secretario general de la OEA remita este informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General de la OEA a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional para que ésta abra una investigación de los crímenes presentados en este informe. Que el secretario general invite a los estados partes en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que pidan a la fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en este informe de conformidad con lo que establece el artículo 14 del Estatuto de Roma. Este informe contiene las declaraciones de las víctimas de torturas, la declaración de los testigos que lograron escapar de la tortura y de las detenciones arbitrarias, los familiares de las personas que fallecieron, que fueron asesinadas, y lo que se demuestra en el informe es un patrón que configura lo que está establecido en el Estatuto de Roma. Son violaciones masivas, sistemáticas y contra un grupo determinado de la población. El resumen del informe habla de 131 asesinatos por motivos políticos, 8.292 ejecuciones extrajudiciales, un número superior a los 289 casos de torturas documentados, más de 12.000 detenciones arbitrarias, un patrón de desapariciones forzadas, además apología del delito y del odio desde el Estado. A la fecha del informe 29 de mayo, 338 presos políticos, con lo cual el panel de expertos determinó
que existen suficientes fundamentos que permiten afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma. La gente dirá, bueno, ¿y un informe tan largo para qué sirve? Primero, es un documento histórico, Thaís, porque es la primera vez que la OEA convoca a un panel de expertos para tales propósitos. Y lamentablemente somos el ejemplo para que ayer se haya decidido conformar un panel de expertos que evalúe la situación de violencia de Nicaragua, porque lo de Nicaragua es muy preocupante. Van más de 70 muertos en poco menos de un mes y medio de protestas. Es decir, están cercanos a llegar a la cifra que nosotros lamentablemente tenemos en varias de las protestas del 2014 y del 2017. Este informe obliga a los estados pertenecientes a la Organización de los Estados Americanos a tomar acciones en contra de las personas que allí están señaladas como presuntos responsables de la comisión de los delitos que allí se describen. Y yo quiero resaltar algo. Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte pueden conocer de este caso, la Comisión Interamericana, allí en la Comisión y en la Corte, cuando se establece la responsabilidad, se hace a nombre del Estado. Es decir, quien es responsable es el Estado y obliga al Estado a llevar a la justicia interna a los responsables de estos delitos. Pero en la Corte Penal Internacional, que se rige por el Estatuto de Roma, la responsabilidad es individual. Es decir, son los funcionarios investidos de autoridad, civiles, militares o policías que cometieron estos crímenes, que van a terminar sentados en el banquillo de los acusados en La Haya, en el Reino de los Países Bajos. Y además, estos crímenes son imprescriptibles. Y no lo digo yo, lo dice el Estatuto de Roma y nuestra propia Constitución señala que son crímenes imprescriptibles, Thaís. Bueno, yo creo que la justicia sí tarda. Muchos se quejan de la tardanza de la justicia, pero es imperativo que se tarde para que logre darle la paz y la libertad a los pueblos el día de mañana. Es un anuncio de que hay una ventana de libertad para Venezuela. Es un anuncio para las víctimas, porque los crímenes no quedarán impunes, para los familiares de aquellos que murieron. Es un mensaje que nos reconforta, porque creemos en la justicia, somos mujeres del derecho. La profesora María Teresa Belandria y yo creemos que ese es el camino y se están dando las condiciones para que Venezuela sea liberada de la mano de la justicia. Gracias, María Teresa, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Thaís. Un abrazo para toda nuestra audiencia. Amigos, llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la producción de Radio Caracas Radio, a cargo de Willy Zarcaya, en la producción de Buen Provecho, Juliet Córdoba, en los controles, César González. Hoy, la profesora María Teresa Belandria nos acompañó en su espacio Venezuela y el Mundo, y quien está con ustedes todos los mediodías, Thaís Peñalver. Feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR